Aquí estamos en la espada de Damocles hablando hoy acerca de de la adivinación. Estábamos antes del corte musical relatando algunos métodos más de adivinación y vamos a retomar ahora con la reflexión acerca de la profundidad de esto, del trasfondo, de por qué funcionan estos métodos adivinatorios. Y habíamos dicho que la ciencia se basa, entre otras cosas, en la repetición. La ciencia repite un experimento, una comprobación muchísimas veces, porque considera que las cosas tienen que ser medibles y para que sean medibles tienen que ser repetibles, porque de nada sirve que el agua hierva a 100 grados ahora y a 25 dentro de un rato y a 40 más tarde, no se puede emitir un juicio correcto. Entonces se repite muchas veces y se saca un promedio, un patrón, eh, que más o menos borre la posibilidad de la casualidad o de la suerte o de lo imponderable y defina algo que más o menos sea constante, una constante. En la vida resulta que no hay constantes, o sea, no hay constantes constantes, hay constantes irregulares. Es decir, por ejemplo, todos los días sale el sol, pero no sale igual. O a veces llueve, pero no siempre. Y cuando llueve no llueve siempre igual, las nubes no son iguales, son parecidas. Entonces la adivinación no se basa en la repetición. Veo que la gente dice, ah, bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien te echa las cartas del tarot, te responde la pregunta y después, bueno, junta las cartas y te las vuelve a echar con la misma pregunta, sale una respuesta distinta, ¿eh? Entonces quiere decir que es mentira, porque en la primera te dice que te vas a casar y en la segunda que no, ¿eh? ¿Cómo me respondes a eso? Bueno, hemos dicho que la adivinación o las mancias se basan en generar un momento, describir un momento de la existencia. Y para poder hacer esa descripción, como los chinos cuando describían su historia simplemente contando momentos, tenía que ser eh, uno solo. Es decir, uno no puede continuamente variarlo porque se perdería la magia de ese momento. Entonces, cuando usted echa las cartas, lo que está describiendo no es un resultado concreto y real, porque eso sería científico. Y esto que estamos diciendo justamente es lo contrario a lo científico newtoniano, ¿no? Se parece más eh, a lo científico, como es, cuántico, como el gato de Schrödinger, que está vivo o está muerto. No lo sabemos. Hasta no abrir la caja no lo podemos saber. Entonces está vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que abramos la caja. De la misma manera pasa con la adivinación. Es un momento. Es como si alguien viniera a mí y me consultara, me hiciera una pregunta acerca de cualquier cosa. Y después viniera dentro de un rato y me hiciera la misma pregunta. Yo no se le respondería igual, por más que no fuera yo un cartomante o lo que fuera. Nada. Como persona común, vienen y me preguntan, no sé, ¿va a ganar el equipo tal el partido de fútbol de este fin de semana? Y yo puede que le diga una cosa, y dentro de un rato me pasaron otras en el interín y yo le diga otra cosa. Entonces le estoy mintiendo. No, los parámetros que estoy usando para dar una respuesta u otra variaron, porque pasaron distintas circunstancias. Entonces, ¿cuál de los dos es el real? En realidad, cuando el oráculo emite un resultado, ese resultado responde a una necesidad. Cuando yo pregunto, ¿va a ganar el equipo de fútbol tal a una persona? Es porque me importa mucho. Y esa respuesta es la que voy a recibir en el momento cúlmine, cuando yo esté a tope de interés. Pero si la pregunto dentro de un rato otra vez, ya no voy a tener el mismo interés. Por lo tanto, no tiene la misma validez. Entonces, todos los sistemas oraculares se basan en dar un juicio, emitir un juicio que se emite en un momento en que la persona lo necesita. Por eso se recomienda no sé, si uno tiene las cartas del tarot o cualquier otro método de adivinación, no echarlo a cada rato, sino solo en los momentos donde hay una gran intensidad, un momentum se llama, cuando todo conspira para que uno necesite esa respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque la atención crea un arquetipo reconocible. Vamos a ir un poquito a la idea platónica esta de los arquetipos.
que la retomó Jung de alguna manera cuando comenzó a darse cuenta a través de los sueños de sus pacientes que había algunas cosas que veía en los sueños que se repetían. Es decir, por ejemplo, no que se repetían, que uno soñara con, no sé, con un globo verde y otro con otro globo verde. No, empezó a darse cuenta que en los sueños de sus pacientes había imágenes que respondían a la cultura humana o a la raza humana o a la especie humana en general y que eran intemporales y habían existido siempre. ¿Cuáles son estos? Bueno, figuras como el anciano sabio, la bruja, el emperador, como las figuras del tarot, por ejemplo, el loco, ¿no? El loco, el bufón, el tonto, eh, personajes así, el sacrificado, la justicia, valores grandes, ¿no? Que una mujer o un hombre que encarnara la justicia, la estrella que guía, el hada madrina, que sería, es decir, lo podemos ver en nuestras películas o en los cuentos de hadas, que están siempre presentes, de una u otra manera, el héroe, la chica, o la heroína, por otro lado, según el caso. Entonces, hay personajes que responden a patrones que están como muy grabados en nuestros tuétanos. Entonces, Jung se dio cuenta que esos patrones básicos, de alguna manera, poseían a las personas, ¿no? Es decir, alguien puede estar hoy poseído por el arquetipo del héroe y sentirse con renovadas energías para emprender una cruzada de, no sé, de hacer crecer su empresa, de ayudar al prójimo o de hacer lo que sea, o de salvar a otro y se hace soldado, por ejemplo. Entonces, esos arquetipos, Jung descubrió que estaban en una especie que él llamó inconsciente colectivo, porque pertenecía a toda la humanidad, no era de nadie. También era atávico, lo inconsciente es atávico, es antiguo, es decir, no es de ahora, es de siempre. Y lo han tenido desde los primeros hombres hasta nosotros. ¿Con qué variedades? Bueno, las variedades culturales de cada momento. No es lo mismo el arquetipo de héroe hoy, en la cultura, no sé, europea, al arquetipo de héroe en la época romana. Pero el héroe en sí siempre estuvo. Entonces Jung descubrió que había como ciertas cosas que estaban como base de toda la humanidad y que cada tanto aparecían y que cuando una persona estaba viviendo un momento muy intenso, de alguna manera un arquetipo por alguna razón se disparaba, se activaba, se gatillaba y se hacía cargo de la persona. Entonces cuando alguien viene a pedir un oráculo, una consulta, normalmente lo hace poseído por un arquetipo porque está en un momento intenso. Nadie va a consultar al tarot porque está aburrido. Lo va a consultar porque tiene algo que resolver y está tenso, está nervioso, está preocupado. Entonces, ese arquetipo resulta reconocible por parte del adivinador, del tarotista, del lector de la borra del café o del pozo del café o lo que fuera. Entonces, como resulta reconocible, se puede predecir cuál puede ser el resultado. Si yo reconozco que fulana está bajo los efectos, o fulano, del arquetipo de la bruja o brujo, bueno, entiendo que va a empezar a tener visiones, que va a tener intuiciones muy profundas, que se va a guiar mucho por su corazón. Entonces me doy cuenta que va a estar mucho más sensible, mucho más perceptivo, que va a tener altibajos emocionales, un montón de cosas. Entonces, conociendo o detectando el arquetipo que está reinando en ese momento o poseyendo a la persona, el adivino de turno puede justamente predecir resultados de las circunstancias por las que se estén preguntando. Si se pregunta, no sé, por un trabajo, por el amor o lo que fuera, sabiendo qué arquetipo está ahí presente, puede saber hacia dónde va la cosa. Sin embargo, tanto la ciencia como la adivinación no pueden predecir con exactitud, porque un arquetipo es algo grande. Por ejemplo, si alguien está bajo el arquetipo del anciano sabio, vaya a saber, puede eso derivar a que la persona se ponga a dar clases de matemáticas, como que la persona se ponga a enseñar religión o clases de meditación, o, o que simplemente se convierta en una especie de silencioso sabio que acompaña a las personas y las inspira, o escriba un libro, no lo sabemos. Pueden ser tantas opciones
Y ahí nos lleva eso al pensamiento simultáneo. Es decir, simultáneamente son todas esas cosas, potencialmente. ¿Cuál o cuáles se van a decantar? No lo sabemos. El adivino nunca lo sabe. Lo que puede hacer el adivino es, conociendo las posibles repercusiones, bueno, describirlas. Y ahí es donde se lo tilda a veces de ambiguo, porque el adivino puede decir, bueno, es posible que te dediques a enseñar como profesor en una universidad. También puede ser que te conviertas en un tutor nada más, o que escribas un libro enseñando cosas muy profundas. Puede que te hagas sacerdote y hables de la religión, o psicólogo también, ¿no? Y aconsejes a la gente, terapeuta. Entonces alguien dirá, bueno, pero científicamente eso no es exacto, porque le estás diciendo muchas cosas variadas, no le estás asegurando ninguna. Bueno, justamente no le aseguro porque la vida es simultánea, ¿entendiste? No es eh, consecutiva, una cosa tras otra, ¿eh? Entonces esa es la discrepancia con la ciencia eterna que tiene la adivinación o los métodos oraculares, justamente que no son exactos. Pero la ciencia tampoco es exacta. La ciencia no puede predecir cómo se va a comportar. La ciencia newtoniana cree que sí. Por ejemplo, yo golpeo una bola de billar, y si la golpeo con tanta energía determinada en una dirección y en un ángulo determinado, la bola va a pegar exactamente en tal lugar, va a rebotar acá y allá y va a producir tal efecto. Mentira. No se puede saber eso. No se puede saber porque las variables involucradas son infinitas. En el momento de golpear, no hay un golpear perfecto con esa energía que se propuso. No, porque el brazo del que golpea puede en ese momento tener una contracción nerviosa y golpear con un ángulo de 1 milímetro más para la derecha y ya cambió todo. O puede que la persona en ese momento se le cruce un pensamiento determinado y el golpe sea diferente. Entonces alguien dirá, bueno, pero estamos hablando de circunstancias ideales, el golpe lo producimos con una máquina. Igualmente, la máquina jamás puede ser exacta, porque la máquina tiene piezas de metal que responden a las temperaturas, que responden a las vibraciones del ambiente, que responden a todo. Entonces el científico dirá, bueno, vamos a alterar las circunstancias ambientales para que nada afecte a nuestra máquina y la máquina sea perfectamente neutra. Bueno, supongamos que eso fuera posible, que es imposible, pero supongamos que sí, bueno, eso ya se alejaría tanto de lo real, de lo que ocurre verdaderamente, que no nos serviría para nada. ¿De qué nos sirve que una máquina haga algo de una manera 100% previsible si la vida no lo es? Después no va a servir para nada. Entonces, ni la ciencia ni las mancias dan resultados exactos o previsibles. Entonces, lo inconsciente, decía Jung, proyecta un arquetipo en alguien cuando es preciso. Jung decía que de la misma manera que cuando usted siente que en un grupo humano lo siente, hace falta coordinarlo porque lo siente desordenado y usted se erige como coordinador de ese grupo, o bien usted siente que fulanito está un poco triste y se le acerca y lo acompaña. Bueno, digamos que usted está constelando un arquetipo, ya sea el de coordinador, como el arquetipo del emperador, o el arquetipo del salvador, del que ayuda, del terapeuta, cuando aconseja o acompaña al otro. Entonces, a nivel grande, a nivel global, podríamos decir que cuando Hitler se erigió en Alemania, o Mussolini, o Franco en España, ese arquetipo lo consteló el mismo dictador de turno, o dictador, o un Gandhi, un Martin Luther King, o cualquier persona que haya hecho algo notorio. No necesariamente lo notorio, puede ser el vecino de al lado en su comportamiento diario, pero usamos estos ejemplos porque se notan más. Todo el inconsciente del mundo entero, de la especie humana, constela por alguna razón cuando hace falta, porque podríamos decir, decía Jung, ese inconsciente, a diferencia del inconsciente de Freud, no era estúpido, no era un inconsciente tonto, era un inconsciente sabio, que tenía sus propios patrones, sus propias estructuras, y que sabía responder con la misma sabiduría que responde una célula de un bebé cuando ese óvulo empieza a disgregarse, no, ¿cómo se dice?
a romperse en células más pequeñas, a separarse y a dividirse. Esa era la palabra, dividirse en células más pequeñas, y cada una sabe si va a ser célula hepática, si va a ser célula renal, si va a ser una neurona, y cómo crecer, cómo dividirse. Hay ahí como una especie de sabiduría intrínseca, no al estilo antropomórfico, sino al estilo eh, simplemente de una estructura. Bueno, esa estructura es la que hace emerger un arquetipo cada tanto. De la misma manera que hace que una célula se convierta en hepática o en renal, de la misma manera hay una estructura que produce un arquetipo humano constelado en una persona en cierto momento de la historia y produce repercusiones a nivel global. Un Hitler, un Gandhi, un el que fuera. Entonces, cuando hablamos de lo imprevisible, como eso, ¿cuándo se va a constelar un arquetipo? ¿Qué arquetipo va a ser el próximo que aparezca? ¿No? Que notemos en mi familia, en este mundo, en este barrio. No lo sabemos. Por eso le llamamos suerte, Dios o imprevisible. Sin embargo, el que sabe leer arquetipos los ve nacer. Y a veces el adivino, el intérprete de oráculo, es alguien que instintivamente lo sabe percibir. Es decir, uno lo ve y en realidad parece un adivino cualquiera, pero en realidad ha desarrollado la sensibilidad para captar cuándo esto está emergiendo. Y entonces puede hacer una predicción, pensar, bueno, puede llegar a esto, ir en tal o cual dirección. Fíjese que Krishna en el Bhagavad Gita decía, soy el juego de los dados, entre otras cosas. Es decir, Krishna dijo, soy la suerte, soy lo imprevisible, ¿no? Dios es digamos en palabras de Jung, Dios sería el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo de Jung es muy distinto al de Freud. El inconsciente colectivo de Jung no es reprimido, no está ahí porque alguien lo reprimió. Freud decía, lo que está en el inconsciente es porque fue reprimido por el consciente, por lo tanto hay que desreprimirlo para que se haga consciente otra vez. Entonces uno se hace consciente de su resistencia a aceptar que uno es, no sé, inútil, qué sé yo, o envidioso. Pero no, Jung decía que ese inconsciente colectivo no tiene como fin salir a la superficie. Tiene que seguir siendo inconsciente, así funciona. Es una parte de la vida y una parte muy sabia. Simplemente lo que sí se puede hacer es darle un espacio en nuestra vida, porque nuestra manera de vivir hoy es una manera totalmente consciente, que rechaza a lo que es suerte, Dios, imprevisible. La ciencia no quiere lo imprevisible. Entonces, ¿por qué dice Krishna, yo soy el juego de los dados? Porque cuando usted juega los dados hay intensidad. Usted no tira los dados y le importa 3 bledos. Usted cuando tira los dados dice, yo quiero ganar, lo quiero vencer a este para ver la cara que pone cuando le gano todo el dinero que tiene y apostamos los dos. Es decir, hay intensidad emocional. Y la intensidad emocional es una despersonalización. Cuando usted está capturado por algo, por la pasión de ir en un coche a toda velocidad, de una ruleta que gira, de unos dados que van rodando, usted no está ahí. Se ha despersonalizado. Desapareció Juan Pérez. Y lo que está es los arquetipos. Usted está poseído por el arquetipo de el que fuera en ese momento. Entonces, en las culturas antiguas, esto se llevaba hasta el punto de jugarse la vida entera. Alan Watts cuenta de unos, creo que eran chinos o no sé de qué, cultura oriental, de Extremo Oriente, que iban en un avión casi semanalmente a trabajar en un lugar, supongamos una mina, gente extremadamente pobre, y que para entretenerse en el viaje, en el avión, apostaban entre sí, y el que perdía se tenía que arrojar del avión, como no tenían dinero, y eso era incomprensible para un inglés. Un inglés nunca podía tirarse de un avión porque perdiera una apuesta. No lo apostaría, no apostaría su vida, pero esta gente sí, se jugaban la vida. De la misma manera, hay muchas tribus en África, por ejemplo, donde cada tanto hacen apuestas, y se apuesta no solo un caballo, se apuesta todo, toda la hacienda, hasta la esposa. De hecho, Yudhishthira
uno de los protagonistas del Mahabharata, este poema épico hindú, empieza a apuesta a su reino, apuesta a sus carruajes, apuesta a sus joyas, apuesta a su familia, a sus hermanos, apuesta a su esposa y finalmente se apostó a sí mismo y perdió, y perdió. Y ahí se desata la guerra del Mahabharata, que da lugar al Bhagavad Gita. Entonces, jugarse la vida, cuando se hace una consulta al oráculo, tiene que ser una consulta con gran intensidad. Por eso se iba hasta el oráculo de Delfos para visitar a la pitonisa, o se va al tarotista, pero esa persona que va al tarotista todos los días, porque tiene dinero para gastarlo y todos los días pregunta las mismas cosas, no va a obtener las respuestas que necesita. Lo que va a obtener son respuestas racionales que van a empezar a no convencerle. Entonces, los arquetipos pueden verse en muchas cosas. Por ejemplo, el eneagrama, esta figura de 9 puntas que desarrolló Gurdjieff y que proviene en teoría de muy antiguo, de la cultura sufi, ¿no? Árabe, el tarot como vestigio occidental, ¿no? Europeo de formas de adivinación, la astrología o muchos otros, lo que hacen es tener ahí a disposición un conjunto de arquetipos. Hay 9 eneagramas, 9 tipologías de personas, hay 78 cartas del tarot, de las cuales 22 son estos arquetipos grandes, hay 12 signos astrológicos para que uno pueda sentirse más próximo a uno u otro, a un arquetipo u otro. Entonces la pregunta conecta al consultante con el arquetipo y con el interpretador. Cuando la persona pregunta y dice, yo quiero saber si me va a ir bien este año en el trabajo. Bueno, lo pregunta porque tiene mucha necesidad de saberlo. Entonces esa pregunta revela al interpretador una intensidad que cuando mire las cartas le van a ayudar esas cartas o el elemento que sea a poder decodificar cuál es el arquetipo que está presente en esa persona en ese momento. Vamos a escuchar una canción, así dejamos descansar un poco la cabeza de lo que venimos viendo, y vamos a escuchar una versión en bossa nova de ¿quién? De Queen. Vamos a escuchar de Queen una I Want to Break Free. Quiero ser libre, ¿por qué no? Enseguida regresamos. Aquí en la Espada de Damocles, hablando de las mancias y su mecanismo.